Lo querían fuera. Decían que a los 37 ya no podía con el peso del escudo, que su tiempo había pasado, que el Barça necesitaba un 9 más joven y no un veterano que ya estaba para el retiro. Y aún así él respondió como siempre, con goles, porque algunos delanteros viven de la velocidad, otros de la potencia, pero los inmortales viven del instinto. Y Lewandowski, incluso cuando el reloj amenaza, sigue oliendo sangre, sigue oliendo el gol. En plena temporada 25-26, mientras el Barcelona se reconstruye y se consolida con jóvenes promesas, él aparece cuando el partido arde, cuando el rival viste de blanco. El Madrid lo conoce de memoria, lo sufrió en Dortmund, lo padeció en el Bayern y hoy vuelve a temerlo en el Barça. La última prueba llegó en la Supercopa de España en Lleida. Clásico español, presión total. Y ahí estaba él, otra vez. Gol, jerarquía, liderazgo, experiencia. El Madrid corrió, resistió y cayó ante el mismo nombre, ante su máximo rival. Lewandowski no es un delantero veterano, es la pesadilla que el Real Madrid creyó haber dejado atrás. Y hoy te voy a contar cómo el hombre que el tiempo quiso retirar se convirtió en el enemigo que los blancos nunca pudieron detener. Lo de Robert Lewandowski no es una noche aislada ni un gol más en una final. Lo que el Real Madrid vive hoy es la consecuencia de una historia que lleva más de una década repitiéndose. Cada vez que creyó haber pasado página, Lewandowski volvió a aparecer. Primero en Alemania vestido de amarillo y negro cuando nadie lo veía venir y les marcó 5 goles en Champions, 4 de ellos en una semifinal que dejó al madridismo sin respuestas. Después, el verdugo creció, cambió de escudo, de estadio y de dimensión. En el Bayern se convirtió en una máquina perfecta, el 9 más dominante de Europa, un delantero que no solo marcaba, arrasaba. Y aunque el Madrid no siempre lo enfrentó, lo observaba desde lejos, sabiendo que ese monstruo no tenía freno. Cuando llegó al Barcelona, muchos pensaron que el tiempo haría lo que el Madrid nunca pudo, apagarlo. Se equivocaron. Con la camiseta blaugrana, volvió a castigar en los momentos que más duelen. Supercopas, finales, en los clásicos españoles, partidos donde la historia pesa. Y cuando Hansi Flick reaparece en su camino, el mensaje es claro. Flick no solo lo conoce, sabe cómo potenciarlo. Juntos ya dominaron Europa en 2020 y ahora han reconstruido en Barcelona una sociedad que al Madrid le resulta demasiado familiar e incómoda a la vez. Lo que hoy vive el madridismo no es casualidad. Es una pesadilla que cambia de estadio y de camiseta, pero nunca de protagonista. Y para entender cómo aquel chico flaco de Polonia se convirtió en el delantero que el Real Madrid jamás pudo apagar, hay que volver al principio. Al lugar donde nadie creía en él, donde todo empezó. Robert Lewandowski nació en Varsovia, Polonia, el 21 de agosto de 1988, lejos de los focos del fútbol mundial. En una familia marcada por el deporte, su padre había sido futbolista y judoka, su madre jugadora profesional de voleibol. La disciplina estaba en casa, pero el talento no siempre garantiza el camino. De niño, Robert no imponía respeto. Era delgado, pálido, frágil. En la escuela y en los entrenamientos lo veían como alguien débil, fácil de empujar, fácil de ignorar. Las burlas eran constantes, y muchas veces se sintió invisible. Nadie señalaba su nombre como el del futuro goleador. Nadie apostaba por él. Aún así, siguió jugando. No porque destacara, sino porque no quería desaparecer. Cuando empezó a crecer en el fútbol base, las dudas no se fueron. Entrenadores que desconfiaban de su físico, rivales que lo superaban por fuerza, partidos donde apenas tocaba el balón. Y entonces, a los 17 años, llegó el golpe más duro. Una grave lesión de rodilla que casi lo obliga a dejarlo todo. Sin grandes recursos médicos ni garantías de recuperación, Lewandowski pensó seriamente en abandonar el fútbol. El sueño parecía terminado antes de empezar. Pero ahí apareció su primer gran punto de quiebre. En lugar de rendirse, eligió resistir. Trabajó en silencio, se fortaleció, volvió más obsesivo, más determinado. No prometía goles ni gloria, solo una cosa, no iba a rendirse. Ese niño frágil seguía ahí, pero estaba empezando a transformarse. Después de la lesión y de las dudas que casi lo sacan del fútbol, Robert Lewandowski tomó una decisión clave: cambiar de entorno y empezar de nuevo. Su destino fue el Zetanich Pruszków, un club modesto de Polonia, lejos de la atención mediática, pero perfecto para alguien que necesitaba una oportunidad real. Ahí no había focos ni promesas, solo minutos y responsabilidad. Lewandowski llegó con una mezcla peligrosa: hambre, obsesión y sed de revancha. Cada entrenamiento era una prueba, cada partido una batalla personal. Ya no jugaba para gustar,
jugaba para sobrevivir. Empezó a fortalecer su cuerpo, a cuidar cada detalle, a analizar movimientos dentro del área. El chico frágil comenzó a pensar como goleador. Y entonces explotó. Goles de cabeza. Goles oportunistas. Goles con una frialdad que no coincidían con su edad. Temporada tras temporada, Lewandowski se convirtió en el máximo artillero de la liga polaca, sorprendiendo a todos los que alguna vez dudaron de él. Ya no era el jugador débil que podía ser empujado. Era el delantero que si te equivocabas te castigaba. En el Z-Nits nació algo nuevo. No solo un goleador, sino un instinto asesino dentro del área. Aprendió a esperar, a elegir el momento exacto, a convertir cada balón en una amenaza. Polonia empezaba a darse cuenta de lo inevitable. El chico al que nadie esperaba estaba dejando de ser promesa y comenzaba a convertirse en peligro real. En 2010, Robert Lewandowski dio el salto que lo cambió todo. Fichó por el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. No llegó como estrella, llegó como apuesta. Un delantero polaco, flaco, desconocido para muchos, en una Bundesliga que no perdonaba debilidades. Klopp no le regaló nada. Le exigió disciplina, sacrificio y evolución constante. Lo moldeó, lo endureció, lo hizo crecer. Y Lewandowski respondió. Con el Dortmund ganó 2 Bundesligas consecutivas, rompiendo la hegemonía del Bayern, y empezó a mostrar que ya no era solo un goleador en formación. La confirmación llegó en la final de la Copa de Alemania 2012, cuando firmó un hat-trick histórico contra el Bayern Múnich de Jupp Heynckes, Ribéry, Robben y compañía, humillando al gigante alemán en el partido más grande. Pero el momento que cambió su historia, la del Dortmund y la del Real Madrid, llegó en la Champions League 2012-2013. En la fase de grupos, Lewandowski ya avisó, le marcó al Madrid. Un golazo cruzado al primer palo de Iker Casillas. Fue una señal. Pero nadie imaginó lo que vendría después. Semifinales de Champions. Borussia Dortmund contra Real Madrid. Estadio Signal Iduna Park. Y entonces ocurrió lo impensable. 4 goles en un solo partido. Uno tras otro. Sin respuesta. Golazos y noche mágica para Lewandowski. Aquella noche, el madridismo entero entendió algo brutal. Había nacido un enemigo. Lewandowski no solo eliminó al Madrid, lo desarmó psicológicamente. Fue su presentación oficial como verdugo blanco. El Dortmund llegó a la final de Wembley, pero cayó ante el Bayern en el último minuto, de manera muy injusta. Para Lewandowski fue una herida profunda. No una derrota, pero sí un impulso, porque desde ese día ya no fue solo un gran delantero. Fue el hombre que el Real Madrid aprendió a temer y Europa comenzaba a observar. En el verano de 2014, Robert Lewandowski cruzó la línea que separa a los grandes de las leyendas. Fichó por el Bayern Múnich. Para muchos fue una traición deportiva. Para él era el siguiente paso lógico, pasar del aspirante al dominador. En Múnich, Lewandowski sufrió una transformación total. Física, mental, competitiva. El chico delgado de Polonia se convirtió en una máquina perfecta. Potencia, resistencia, disciplina quirúrgica. Un delantero con cuerpo de atleta de élite y mente de asesino del área. El mundo entendió lo que estaban haciendo el 22 de septiembre de 2015. Contra el Wolfsburgo, Lewandowski entró desde el banquillo y marcó 5 goles en 9 minutos. Una actuación irreal. Un récord Guinness. Historia pura. Ese día dejó de ser solo un gran delantero, se convirtió en fenómeno. Guardiola había terminado de forjar a un verdadero monstruo. A partir de ahí, el Bayern fue un rodillo y Lewandowski, su motor, Bundesliga tras Bundesliga. Goles sin freno. Récords rotos año tras año. Europa empezó a temblar cada vez que el Bayern aparecía en Champions. El punto máximo llegó en 2020, bajo el mando de Hansi Flick. Ese Bayern no jugaba, ese Bayern aplastaba, destrozaba, humillaba, y Lewandowski fue su líder absoluto. Sextete histórico. 15 goles en Champions. Dominio total de Europa. Ese año no hubo debate. Era el mejor futbolista del mundo. Pero el fútbol le negó lo que merecía. El Balón de Oro fue cancelado. La excusa fue la pandemia del COVID-19. La realidad fue una injusticia histórica. Le arrebataron la corona al delantero más dominante de toda una década. Mientras tanto, el Real Madrid observaba desde lejos. Ya no lo enfrentaba con frecuencia, 2 veces en Champions League, le marcó solo un gol de penal en el Santiago Bernabéu, pero el Madrid ganó la eliminatoria. Pero aún así, veía crecer al monstruo que años atrás los había destrozado en Dortmund. Lewandowski ya no era un verdugo ocasional, era una leyenda europea en plenitud, y todavía no había dicho su última palabra. Después de 8 años de dominio absoluto en Alemania, la relación entre Robert Lewandowski y el Bayern Múnich empezó a romperse. No por falta de goles, ni de títulos, ni de compromiso.
Lo había ganado todo, pero sentía que el club ya pensaba en un futuro sin él, que el respeto comenzaba a diluirse. Lewandowski lo entendió como una señal y tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar en su lugar: irse. El destino elegido fue el más arriesgado posible: el Fútbol Club Barcelona. Pero no el Barça de Messi, de Iniesta, de Neymar, ni de las noches mágicas en la Champions, sino un Barça en ruinas, en total caos, crisis económica profunda, problemas para inscribir jugadores, humillaciones europeas recientes, una plantilla joven, golpeada, sin liderazgo, y la herida abierta de la salida de Messi, su máxima leyenda. Además estaba la edad, 34 años. Para muchos, el principio del final. Las dudas no tardaron en aparecer. Viene a retirarse. Es demasiado tarde. Llega a un club que ya no compite. Lewandowski escuchó todo y aún así eligió ese camino. Pudo quedarse cómodo en Alemania. Pudo firmar un último gran contrato sin presión, pero eligió el reto más difícil de su carrera: liderar a un gigante caído, cargar con un escudo herido y devolverle la fe a un club que había perdido el rumbo. No llegó como salvador proclamado, llegó como responsable, porque cuando todos huyen del caos, solo los líderes verdaderos se atreven a entrar. Y Lewandowski, lejos de escapar del incendio, decidió caminar directo hacia el fuego. El enfrentamiento era inevitable. Tarde o temprano, Robert Lewandowski tenía que medirse al Real Madrid con la camiseta del Barcelona. Y cuando llegó ese momento, dejó claro algo desde el primer día: no había venido a esconderse. La primera gran batalla fue la Supercopa de España 2023, final contra el Real Madrid. Escenario grande, presión máxima. Y ahí apareció Lewandowski. Marcó gol, lideró al equipo y levantó su primer título como blaugrana. No fue solo una copa, fue un mensaje. El Barça volvía a competir y su nuevo 9 no le tenía ningún respeto al rival. Un año después, en la Supercopa de 2024, la historia fue distinta pero igual de reveladora. Lewandowski volvió a marcarle al Madrid, esta vez con un golazo de volea, puro instinto, pura jerarquía. El Barça, sin embargo, terminó siendo goleado. El resultado dolió mucho. El Madrid levantó la Supercopa y creía haberse reivindicado, pero incluso en la derrota algo quedó claro: Lewandowski no se escondió, no bajó la cabeza, no desapareció. Mientras el equipo sufría, él siguió compitiendo, reclamando, ordenando, asumiendo responsabilidades. Porque los líderes no se miden solo cuando ganan, sino cuando el golpe es más duro. Desde ese momento, el Real Madrid empezó a entenderlo. Lewandowski no era un fichaje mediático, no era un nombre para vender camisetas. Era un problema real, ahora vestido de blaugrana. El mensaje era contundente. Lewandowski no había llegado al Barça para retirarse con honores. Había llegado para volver a competir, volver a marcar y volver a castigar al Madrid. Y aún así, la historia no fue sencilla. Con Xavi Hernández al mando, Lewandowski conquistó aquella Supercopa y una liga sufrida, pero el equipo se desplomó en Europa. Eliminado en fase de grupos de Champions en 2023 y fuera en 2024 ante el PSG. Ese año terminó en blanco, humillado en los clásicos contra el Real Madrid, sin título, sin rumbo. Y quedó claro que el Barça y especialmente Lewandowski necesitaban algo más que un goleador. Necesitaban un nuevo líder en el banquillo, un director técnico capaz de despertar al monstruo que el Madrid nunca pudo detener. Cuando Hansi Flick llegó al Fútbol Club Barcelona, muchos imaginaron un proyecto de reconstrucción, de cantera, de empezar desde cero. Pero Flick vio algo distinto. Vio a un viejo aliado. Vio al delantero que había convertido al Bayern en una máquina. Vio a un futbolista que no necesitaba ser reemplazado, sino liberado. Desde el primer día, la confianza fue absoluta. Flick no dudó. El sistema empezó a respirar para Lewandowski. Movimientos diseñados para su lectura. Ritmos adaptados a su pausa, descansos medidos para que fuera letal cuando el partido ardía. Y el impacto fue inmediato. El primer gran aviso llegó en octubre de 2024, en el Santiago Bernabéu, clásico. Presión máxima. Y ahí, otra vez, Lewandowski. Minuto 54. Cazador rompe líneas con un pase filtrado perfecto. Lewandowski se desmarca con una frialdad quirúrgica, queda mano a mano y define al primer palo de Lunin. Silencio absoluto en el Bernabéu. Celebración helada, desafiante, mirando a la grada blanca como quien recuerda viejas heridas. Minuto 56. Frenkie de Jong inicia la jugada. Balde acelera por izquierda y mete un centro tenso. Lewandowski se eleva entre dos defensas y cabecea con una violencia épica. Gol, doblete. El encuentro terminó 0-4 en el marcador. El Madrid
otra vez víctima del mismo nombre. La historia siguió en la Supercopa de España en Arabia Saudita. Otro clásico, otro escenario internacional. En un contragolpe perfecto, Lewandowski conduce, atrae marcas y filtra un pase para Lamine Yamal. El chico de 17 años define el 1-1 con una madurez insultante. Minutos después, penal para el Barça. Lewandowski toma el balón. Ni duda ni temblor. Disparo seco, implacable, sin piedad al arco de Courtois. 2-1. Liderazgo puro. El Barça terminaría goleando. Y él fue el eje de todo. Fijando centrales, generando espacios, sosteniendo al equipo como un veterano que domina el caos. Durante toda la temporada, Lewandowski fue decisivo en los partidos grandes. Goles que cambiaban partidos. Asistencias que abrían finales. Presencia que imponía respeto. A los 37 años, lejos de apagarse, vivía una segunda juventud. No por velocidad, sino por lectura. No por explosión, sino por jerarquía. Con Flick, volvió a sentirse el delantero dominante de Europa. Y mientras el Barça recuperaba identidad, el Real Madrid volvía a ocupar el mismo lugar de siempre en la historia de Lewandowski. ¿El rival que nunca pudo apagarlo? El verano de 2025 estuvo cargado de rumores. Se hablaba de despedida, de final de ciclo, de un Barcelona que debía mirar al futuro sin Robert Lewandowski. A sus 37 años, muchos daban por hecho que su etapa estaba terminada, que el club buscaría otro nombre, que su rol sería secundario. Pero Lewandowski, una vez más, eligió el camino más difícil. Decidió quedarse. No por comodidad, sino por convicción. Se quedó para pelear por el puesto, para competir, para demostrar que todavía tenía algo que decir. Y la temporada 2025-2026 comenzó como solo él sabe hacerlo, marcando goles, apareciendo en momentos clave y ejerciendo ese liderazgo silencioso que sostiene a los jóvenes. No corría más que nadie, pero pensaba mejor que todos. Ordenaba, corregía, enseñaba. Era el veterano que eleva al equipo sin necesidad de levantar la voz. Entonces llegó el escenario perfecto. La Supercopa de España 2026, en Jeddah, Arabia Saudita. Final. Clásico de España. Barcelona contra Real Madrid. Otra vez. De nuevo. Y otra vez Lewandowski. Marcó. Minuto 49. El Madrid acababa de empatar con un gol de Vinicius y el partido parecía inclinarse. Pero Pedri, con una visión que rompe defensas, filtró un pase entre líneas, justo por el corazón de la zaga blanca. Lewandowski atacó el espacio como si tuviera 25, no 37. Controló, levantó la cabeza y picó la pelota por encima de Courtois con una frialdad que destrozó toda lógica. El hombre, que ya estaba viejo, volvía a hacerlo. Ni la edad podía frenarlo. El Barça se iba 2-1 arriba. Lewy dominó, lideró y guió al equipo. La defensa del Madrid volvió a verse superada, mal posicionada, incómoda ante un delantero que ya conocía todos sus movimientos. Lewandowski no necesitó velocidad, necesitó inteligencia y jerarquía. Arrastró centrales, fijó marcas, apareció en el momento exacto. Flick lo sabía, el equipo lo sabía, y el Madrid también. Porque esa noche no fue una sorpresa. Fue una repetición. Flick y Lewandowski funcionando como una fórmula que ya había conquistado Europa. El Barça levantando un título y el Real Madrid confirmando lo que lleva años intentando negar, y al final el marcador habló por sí solo. Barcelona 3, Real Madrid 2. Rafinha fue el protagonista visible, pero el jugador clave, el silencioso, el que sostuvo al equipo en cada tramo decisivo, fue don Robert Lewandowski. Levantaron el título en el cielo de Jeddah, se consagraron supercampeones de España, revalidaron la Copa y destrozaron una vez más al Real Madrid. No importa la edad, no importa la camiseta, no importa el escenario. Cuando el partido es grande, Lewandowski aparece. Y una vez más, el conjunto blanco entendió la verdad que lo persigue desde hace más de una década. Robert Lewandowski se convirtió exactamente en lo que el Real Madrid más temía. La historia de Robert Lewandowski no se explica con suerte, no se explica con casualidades, y mucho menos con la edad. Lewandowski no es un accidente del fútbol, es consecuencia. Consecuencia de resistir cuando nadie lo esperaba, de disciplinarse cuando otros se rendían, de convertir cada duda en hambre, cada rechazo en obsesión y cada golpe en combustible. El niño frágil de Varsovia no desapareció. Aprendió, se fortaleció y terminó convirtiéndose en uno de los 9 más dominantes de la historia. El Real Madrid lo temió primero en Dortmund, cuando lo vio nacer como verdugo. Lo observó crecer en el Bayern, convertido en un monstruo imparable. Y hoy lo sigue sufriendo en el Barcelona, cuando muchos pensaban que el tiempo haría el trabajo que ellos nunca pudieron. Pero el tiempo no apagó a Lewandowski. Lo refinó,
porque hay futbolistas que dependen del físico y hay otros que viven del carácter. Y mientras siga existiendo un partido grande, una final, un clásico, un escudo pesado que defender, Robert Lewandowski seguirá apareciendo. No por lo que fue, sino por todo lo que eligió ser. Porque esto nunca fue sobre la edad. Fue, es y será siempre consecuencia. Si quieres más historias como esta, más relatos que honran a quienes hicieron grande al Barça, dale like al vídeo, suscríbete a Barça Leyendas y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Porque Lewandowski no es solo un goleador, es la prueba viviente de que la grandeza no se hereda, se construye.